palabra las alienaciones que han acompañado al ser humano en esta laboriosa vida que tienen que sufrir la mayoría de los seres humanos. Entonces, como esas metas, la sociedad perfecta del futuro, siempre han existido, Platón y muchos otros pensadores, monjes católicos durante la Edad Media, etcétera, han propagado esas metas, y también pensadores modernos como los utopistas franceses del siglo XIX. Entonces lo que faltaba era alguien que le dé un sustento científico, palabra, estimado público, y concepto extraordinariamente populares en el siglo XIX. Como es el siglo de los grandes inventos y descubrimientos, todo lo que sea científico suena extraordinariamente bien y tiene naturalmente un apoyo enorme de parte de los intelectuales y también de la población. Marx está en esa línea. En ese sentido es un típico representante del siglo XIX, del endiosamiento de lo que es la cientificidad, y su idea calza inmediatamente, sobre todo en el movimiento que podríamos llamar socialdemocrático, el partido más a la izquierda en el siglo XIX, que naturalmente propone con instrumentos ahora calificados de científicos alcanzar el poder y crear el orden ideal. Entonces, aquí tenemos a Marx, estimado público, estrictamente enraizado en las mejores tradiciones del siglo XIX. Él es el gran racionalista, sucesor de Hegel, de eso no hay duda. Marx es la encarnación del racionalismo en el siglo XIX, junto también en escala mucho menor con los positivistas, porque él representa esa teoría extremadamente popular de que la ciencia, el esfuerzo científico racional del ser humano, es lo que nos lleva a concebir esas leyes inexorables del desarrollo histórico y poderlas usar en nuestro propio beneficio. Durante el siglo XIX, la industrialización se desarrolla enormemente la industrialización. Son logros muy importantes que obtienen la mayoría de los países de Europa occidental y central, mucho más tarde los países de Europa oriental como Rusia. Pero de todas maneras tenemos, estimado público, el crecimiento de una nueva clase social, los proletarios, generalmente trabajadores de fábrica, que no habían aparecido antes, porque antes de la Revolución Francesa y sobre todo de la industrial, la clase más baja, la más explotada y la más numerosa habían sido los campesinos, dispersos en una enorme área geográfica, incapaces de organizarse a sí mismos como clase, incapaces de crear una conciencia de ellos mismos, o sea, una conciencia política de clase. En cambio, el proletariado industrial, concentrado en pocas ciudades grandes, en pocas fábricas muy importantes, en Gran Bretaña, Alemania, Francia y incipientemente en Rusia, esa concentración hace posible que el proletariado tenga una conciencia de su propio valor, de su importancia, porque es muy fácil comunicarse unos con otros y es mucho más fácil escuchar a los intelectuales que hablan a nombre de los proletarios. Entonces, aquí viene la gran importancia de Marx, no solo como el descubridor de las leyes de la historia, sino como el organizador incipiente de ese movimiento. En 1864
se organiza la primera Internacional Socialista. Y esa es una obra también de Marx. Se funda la primera organización supranacional de los trabajadores de fábrica, o sea, de los proletarios. Y a esta fundación y al desarrollo de ese movimiento contribuye Karl Marx con algunas obras bastante importantes, como son de carácter más bien político, sindical y muy ligados a la atmósfera del siglo XIX. No las vamos a tratar en este curso estrictamente introductorio, pero yo quisiera simplemente que ustedes mantengan en su memoria la importancia de la Internacional Socialista, que empieza a funcionar en 1864, asociada además con revueltas proletarias en varios países de Europa. La más importante de estas revueltas proletarias, a las cuales Marx le dedica un importante libro, es la revolución llamada de la Comuna de París en 1871. Esto es importante porque la Comuna de París es uno de los primerísimos experimentos donde las fuerzas de izquierda toman el poder, aunque sea por pocas semanas, y organizan el poder de acuerdo a principios de los cuales Marx y luego sus seguidores se van a apropiar, porque Marx no había establecido lineamientos específicos, por ejemplo, cómo manejar el Banco Central de un país, etc. En las obras de Marx no hay detalles sobre estos problemas específicos de cómo manejar un gobierno. En cambio, la Comuna de París, esa toma del poder por los proletarios parisinos, que solo duró un par de semanas, estos, estimado público, establecen una serie de medidas que luego se incorporan a la teoría de Marx y a la praxis de los partidos comunistas posteriores. Por ejemplo, estimado público, el hecho de la abolición de la propiedad privada. Cómo organizar la propiedad colectiva, porque la gente tiene que seguir comiendo, tiene que seguir alimentándose. Entonces, cómo asegurar la producción y distribución de alimentos de un instante al otro, además en medio de la guerra franco-prusiana de 1870-71. Entonces, estas pequeñas medidas organizativas de la Comuna, que se las puede resumir en dos: centralización de las decisiones económicas y expropiación de los medios de producción, se convierten luego en las medidas centrales del programa económico de los partidos inspirados por Marx. En la posteridad, por ejemplo, a partir de 1917 en la Santa Rusia. Profesor, una consulta. Aparece con la Comuna de París la operatividad de la propiedad sobre los medios de producción. ¿Eso inspira o...? No, la idea ya está antes. La idea ya está antes, ya la está operativización. antes. Pero ¿cómo se la hace? Ya. ¿Dónde se fijan los límites de la llamada propiedad estatal? Porque no se expropian todas las propiedades privadas. Durante la Comuna de París, estimado público, no se tocan para nada, por ejemplo, las viviendas. No se tocan las tiendas pequeñas. Pero alguien tiene que fijar el límite, ¿no es cierto?, hasta dónde se expropia, hasta dónde no se expropia. Porque después de todo, si ustedes recuerdan cómo es el siglo XIX, es un siglo de pequeños propietarios. No existen las grandes cadenas de tiendas y los supermercados que hay ahora. Es decir, la distribución de lo más importante, que son los alimentos, ocurre por una interminable cadena de pequeños propietarios que viven de tiendas y del comercio.
Los comunados en París han visto, y esto es muy importante, que sería una catástrofe declarar todo propiedad privada, que sería realmente una confusión enorme. Entonces ellos lo que hacen es solamente expropiar las grandes fábricas y los bancos. Ellos fijan ese límite, fijan un límite del capital que va a ser expropiado y el que no. Y prometen respetar la propiedad privada sobre la vivienda, sobre tiendas pequeñas, sobre pequeñas propiedades agrarias, etc. Como la comuna dura pocas semanas, no sabemos cómo hubiera sido el desarrollo posterior. Lo que tenemos es la experiencia de la Revolución de Octubre en la Unión Soviética, en la Santa Rusia, convertida luego en Unión Soviética, que empieza también así y luego esas expropiaciones adquieren naturalmente una dinámica propia. En la Unión Soviética, en los primeros años, es importante por lo menos tener en la memoria esto, se produce uno de los experimentos más radicales de la historia universal, porque el gobierno soviético se da cuenta, según ellos, que no se puede detener la expropiación en tiendas o en pequeños negocios, en pequeñas empresas, sino que todo lo que es actividad económica debe pasar al Estado. Y lo mismo la propiedad de las viviendas. La Revolución Soviética, a partir de 1917, fue durísima, estimado público. Una de las primeras medidas, y esto hay que decirlo, de las más populares, fue la expropiación de las viviendas de las clases medias y altas. Los propietarios originales solo podían conservar una habitación en sus grandes viviendas, sí. Y todo el resto se lo daban a los más pobres, a la enorme masa además de campesinos que invadió a las ciudades rusas y a la enorme masa de los soldados que volvían del frente, a los millones de desmovilizados del frente. Obviamente esa medida fue extremadamente popular. Por fin la gente pobre iba a vivir en pie de igualdad con los ricos, los nobles, los poderosos. Para estos últimos, claro, una absoluta catástrofe, porque ahí se perdieron obras de arte, recuerdos personales. Cuando se hace así una división, imagínense ustedes, chicos, se hace una división de una vivienda, ¿no? Obviamente lo último que se respetan son recuerdos personales, pequeñas obras de arte, en fin, se vuelve un caos. Eso no ocurrió durante la Comuna de París en 1871, pero esas dos ideas, la centralización de las decisiones y la expropiación de las grandes empresas, eso nos da una idea de lo que va a ser el programa socialista del futuro, y es el programa que Marx mismo adopta. Ya como usted dijo, ya las ideas estaban en la ideología socialista de Marx, pero con todos los detalles técnico, digamos, logísticos. Técnico-logísticos, esos detalles se empiezan a esbozar siempre durante la praxis. Es muy difícil imaginarse eso en la pura teoría, ¿no? Por ejemplo, aquí, estimado público, si a mí se me ocurriese establecer, qué sé yo, un mundo ideal y explicarles a ustedes el mundo ideal tiene que funcionar así, así, a mí solo se me ocurrirían ideas muy generales. No se me ocurriría, por ejemplo, cómo organizar el servicio de recojo de basura, que en cualquier país del mundo es algo esencial. Entonces, menciono el recojo de basura, porque eso también reguló la Comuna de París. Es decir, pensaron en detalles concretos, pero que son importantes para la vida cotidiana. Ustedes nunca van a encontrar en los textos filosóficos de Marx o Engels algo así como sistemas para simplificar la vida cotidiana, esas cosas, ¿no? Como el recojo de basura, jamás van a encontrar algo. Pero eso es importante también porque la vida cotidiana siempre es muy diferente a lo que se imaginan los filósofos.
filósofos. Y de eso nacen luego las divisiones que vamos a tratar ahora mismo. Primero, permítanme terminar muy brevemente con los méritos de Marx. Como les dije, la idea de una concepción histórica con leyes inexorables de la misma, válidos para todas las naciones y pueblos de la historia. Marx hace solo una pequeña excepción, tal vez para las comunidades agrarias rusas que no han sido privatizadas. En una famosa carta a una revolucionaria rusa, Vera Zasulich, Marx admite que es posible tal vez el paso de una comunidad agraria colectiva al socialismo sin pasar por la propiedad privada, o sea, por el capitalismo en las relaciones de producción agrarias. Pero el mismo Marx no insiste sobre el tema, Engels jamás lo menciona y queda un poco en el olvido. O sea, se refuerza la idea de que hay unas leyes inexorables que todos los países tienen que cumplir, con etapas naturalmente que pueden ser más cortas, más largas, más intensas, menos, pero que todos los países tienen que cumplir una cierta lógica de la historia. Y esa es la lógica que Marx ha tomado de Hegel, la lógica del ascenso lineal y la lógica que el progreso va de oriente a occidente, o sea que termina en Europa occidental. De todas maneras, estimado público, lo muy importante de este pensador, que es un clásico, pese a que ustedes seguramente notan que no tiene mis simpatías, Karl Marx, pero de todas maneras es un clásico absoluto y es uno de los hombres que ha forjado el mundo contemporáneo y la filosofía contemporánea. Por eso simplemente hay que estudiar. Estimado público, un último pequeño detalle referido a Marx. Marx, como les dije, también tuvo interés por problemas de organización política. Por ejemplo, Marx contribuyó a la creación de la primera internacional socialista, acompañó el desarrollo del más grande de los partidos socialistas de Europa, que fue el Partido Social Democrático Alemán, partido que todavía existe hoy. Es el segundo partido más grande de Alemania hoy, y es un partido de una vida muy interesante que, como no tiene que ver con filosofía, no la vamos a tratar. Solamente quiero indicarles que ese partido, con diferentes nombres, existe todavía en la mayoría de los países de Europa. Por ejemplo, en la Gran Bretaña con el nombre de Partido Laborista, en Francia con el nombre de Partido Socialista, en España como Partido Socialista Obrero Español, que actualmente está en el gobierno, en Portugal también están en el gobierno, en Alemania están en coalición con el Partido Demócrata Cristiano de la señora Angela Merkel, una líder poderosa y severa, orgullo de las mujeres a nivel mundial. Hay varias de esas, por ejemplo, la que maneja Bangladesh o algunos países con mano de hierro, Birmania, que habrá caído en las delicadas manos de una señora menudita y delicada, pero que con mano de hierro maneja ese país. En fin, Marx, estimado público, es interesante sobre todo porque nos ha dado, o él ha dado, una explicación global. O sea, el marxismo, el gran mérito de Marx, quiero resaltar esto para cerrar a este notable pensador. El mérito es habernos dado una especie de teoría, si ustedes quieren, de concepción general, de doctrina, que engloba muchos campos, no tanto como Engels. O sea, Marx nunca habló nada de la dialéctica de la naturaleza, pero no hay duda que aún en el campo limitado de la historia y la sociedad, en el campo del materialismo histórico, o histomat, como decían los soviéticos, no hay duda que en ese campo es una teoría de avance muy amplio y muy global, y eso es
estimado público, lo que muchos quieren. El ser humano tiene una necesidad de orientación. Es también el éxito de la Iglesia Católica. O sea, una doctrina que llene los campos principales de las actividades humanas y que pueda explicar y además dar luces de comportamiento, porque una cosa es la explicación y otra es dar luces de comportamiento, o sea, normas para la actividad cotidiana. El marxismo ha tenido ese gran mérito, no hay duda, de exponer una doctrina que podríamos llamar relativamente completa. Aún si no tocamos la dialéctica de la naturaleza de Engels, no hay duda que es una doctrina que abarca los campos económico, filosófico, político, la visión general de la historia. Vamos a cerrar un poquito la puerta. La visión general de la historia, estimado público, no hay duda que es algo, aunque ustedes no me crean, porque ustedes pertenecen a la generación escéptica, ¿no es cierto? Ustedes dudan de todo. Ustedes vienen aquí a la universidad, estimado público, no para que se los indoctrine, sino simplemente para recabar algunos pequeños fragmentos que luego ustedes mismos lo convierten tal vez en un sistema personal. Pero en el siglo XIX y XX todavía había una enorme necesidad de una teoría englobante, o sea, de una teoría que explique la política, la economía, la historia, etc. Y el marxismo, sin duda alguna, ha sido esa teoría de carácter global que ha servido para que el ser humano se oriente mejor en un mundo además cambiante. Porque si hubiese sido un mundo estático, poco dinámico como la Edad Media, seguramente no hubiera tenido la importancia enorme que tuvo posteriormente. Entonces, quiero insistir solamente un segundo en ese carácter global del marxismo, porque es seguramente una de las dos bases de su enorme expansión a nivel mundial. La otra base ha sido que un sistema político mundial con una o dos potencias de primera importancia, como la Unión Soviética y China, se han proclamado seguidores de esa doctrina. Sin ese apoyo de grandes potencias, seguramente el marxismo habría tenido una importancia más bien académica, porque es una doctrina difícil de leer en sus fuentes originales. El maestro fundador Karl Marx, por lo menos en muchas de sus obras, sigue la tradición de la filosofía alemana clásica, o sea, escribe en un idioma esotérico, académico, consagrado o dedicado a una pequeña élite de gente que ya es muy cultivada y que ya ha leído mucho. No es una doctrina fácil de comprender. Pero, estimado público, siempre ha habido, ese es uno de los elementos más interesantes de la filosofía marxista, siempre ha habido, estimado público, una enorme capa de divulgadores que pueden ser de buena calidad. Divulgar no significa simplificar. Y estos divulgadores han hecho del marxismo una doctrina extraordinariamente importante a nivel popular. Si yo me acuerdo todavía de mi juventud, estimado público, antes de la caída del muro de Berlín, etc., realmente también aquí en Bolivia el marxismo en sus muchas variantes, como el trotskismo, una curiosidad boliviana absolutamente notable, el marxismo realmente era una cosa muy, muy popular, muy difundida, no solo aquí, sino en el mundo entero. El mundo entero leía a Marx. Es
es uno de los autores más leídos a nivel mundial. Entonces, quiere decir esto que él tocaba fibras importantes de nuestras necesidades anímicas. Y la necesidad, una de las necesidades anímicas más importantes es obviamente la necesidad de que a uno le dé seguridad, de que a uno le diga así ha sido la historia y así será el futuro. Y tu lugar está. El marxismo nos da un lugar, por ejemplo, a los luchadores, a los jefes de partido, a la masa de los creyentes, les da un lugar. Y entonces eso les da una seguridad anímica muy similar a la Iglesia Católica o a las iglesias cristianas en general. Me atrevo a afirmar para provocar a ustedes que el enorme éxito de las iglesias pentecostalistas en América Latina en estos momentos se debe a la crisis del marxismo y a la necesidad de una creencia simple, o sea, común para mucha gente, una creencia simple que pueda ser aceptada por las masas. Y esas iglesias pentecostalistas realmente han hecho una labor muy notable porque dan explicaciones globales y dan sentido a la vida. O sea, el que cree, el creyente, yo los envidio, es gente feliz, es gente que no tiene que no está carcomida como nosotros por la duda, por la incertidumbre. Esa gente sabe cómo hay que comportarse, sabe que si hace tal cosa va a ir al cielo, si no al infierno. Es gente que sabe. En cambio nosotros, estimado público, dudamos, no sabemos, un día apoyamos a uno, al otro día apoyamos a otro, ¿no es cierto? Lo normal de la posición filosófica, que es la certidumbre, la incertidumbre, basado sobre todo en la inseguridad de la vida. En cambio, los creyentes actúan de otra manera. Y esa ha sido, yo creo, una de las enormes ventajas del marxismo a nivel mundial. Si no hay ninguna objeción, estimado público, veremos rápidamente, Muchas gracias, mi querido profesor. He escuchado muy atentamente, sin embargo, pido disculpas por